Buenas, les habla William Olarte Cortés, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira en la Facultad de Ciencias Básicas, especialmente del Departamento de Físicas. Voy a hablarles hoy de un tema de la física que se llama inducción magnética de Faraday. Faraday era un científico de la época de los 1800, de los años 1800, donde él trató de mirar qué sucedía cuando un imán se acercaba a un embobinado o a un enrollamiento. Y entonces, basado en eso, es que él nos hace una formulación de qué es lo que sucede y lo llama inducción magnética. Pero antes de empezar a hablar del modelo matemático que esto conlleva, vamos a mirar físicamente qué es eso. ¿Qué es eso? Para mirar qué es eso, vamos a utilizar unos elementos que traje aquí para ustedes. Entonces, estos elementos son un embobinado, tenemos un instrumento de medición donde vamos a mirar la corriente o el flujo que se genera en el embobinado y vamos a mirar un imán. Todos sabemos que un imán genera un campo magnético y ese campo magnético vamos a mirar qué es lo que hace que suceda en el inducido, de qué induce en esta bobina. Entonces miremos acá. ¿Qué pasa si yo empiezo a mover este imán y entrarlo aquí por este imán? Vamos a mirar qué sucede en el instrumento. Mire cómo empieza a marcar. Mire, ahí se ve, a medida que yo entro y saco el imán, podemos ver una medición en el instrumento. ¿Qué pasa si yo dejo quieto el imán dentro del embobinado? Mire que no induce ninguna corriente, pero si yo empiezo a moverlo, mire que cómo empieza a marcar el instrumento, ¿sí? Entonces, este fenómeno es el que llama inducción de Faraday. Este campo magnético que generan los imanes, como al entrar en un embobinado, hace de que se genere o se induzca dentro de ese bobinado una corriente eléctrica. Que eso es lo que vamos a mirar ahora, cómo se demuestra matemáticamente. Cómo se formula y cómo se utiliza. Bueno, jóvenes, entonces continuando con nuestra clase de la inducción, ley de inducción de Faraday, entonces acabamos de ver cómo se hacía de manera física con el embobinado y el imán, y vimos cómo marcaba el multímetro la corriente que se inducía allí. Entonces vamos a ver ahora matemáticamente esto, cómo se puede traducir a una fórmula que nos permita hacer el análisis de cuál es la corriente que sucede por allí, cuál es el diferencial de potencial. Entonces vamos a imaginarnos lo siguiente: ese bobinado que vimos ahí, que acabamos de ver, lo vamos a representar por una sección circular. Y vamos a decir que esto está representando el bobinado. Y miren, esta área que estoy dibujando de color rojo es el área por donde estaba siendo atravesado el imán, que lo que hacía era inducir la corriente en el embobinado. Y vamos a representar mediante un rectángulo el imán. Entonces, nosotros sabemos que el imán por su naturaleza genera un campo que tiene esta representación gráfica, que la podemos representar de esta manera. Un campo magnético. Y entonces, ¿qué sucede cuando el imán le suministramos movimiento? O sea, le suministramos una velocidad. Decíamos que cuando este imán empieza a atravesar esta área,
se induce en las espiras del embobinado una corriente. Eso fue lo que dijimos. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer otra vez aquí esta gráfica. Imaginemos que aquí se está atravesando el imán. Norte, sur, y esas líneas de campo siguen saliendo hacia los lados, siguen saliendo. Y esas líneas son las que inducen una corriente. Entonces aquí en este circuito o en este alambre o este bobinado va a aparecer, ya sea en este sentido o en este sentido, una corriente inducida. Entonces, de acuerdo a la ley de Lenz, él nos dice que cuando esto sucede, aparece algo que él llama fuerza electromotriz, que la vamos a representar con la letra E. Y él dice que esa fuerza electromotriz es el equivalente a la integral cerrada de un campo eléctrico por un diferencial de longitud. Que también esto, como se está haciendo una inducción de una corriente, eso significa que hay movimiento de electrones dentro de él. Esto es una superficie cerrada. Entonces, basado en eso, yo puedo decir que esta ley de Lenz la puedo representar como la resistencia que opone ese bobinado por la corriente inducida. Eso es lo que nos dice nuestro amigo Lenz. Y si eso ocurre, entonces aparece esto, podríamos representarlo como esto. Digamos que esto es más, esto es menos, y nosotros sabemos que la corriente, hemos definido el sentido de la corriente siempre de menos a más, que ella fluye de menos a más. Entonces esto sería la corriente inducida. Pero entonces también, ¿qué podemos decir? Que el embobinado, cuando es energizado, que hay esa corriente inducida, él también produce otro campo, pero ese campo ya es alrededor de las espiras del embobinado. Entonces, haga de cuenta como si yo tuviera aquí puros campos. Todo esto como si estuviera ¿qué? Como si estuviera protegiendo, si podemos llamar así, el fenómeno. Entonces, ¿qué podemos llegar a la conclusión? Podemos llegar a esta conclusión. Tengo una espira en la cual vamos a representar las líneas de campo que genera el imán al atravesarlas allí, las vamos a representar de esta manera. Estas son las líneas de campo que está produciendo el imán. Y ese campo es el que va a inducir la corriente. Pero, según la ley de Lenz también, dice que el campo que se produce en el embobinado se opone a que crezca más o decrezca ese campo dentro de ese bobinado. Entonces, si las líneas de campo producidas por el imán van en esta dirección, entonces las líneas de campo que se producen en el embobinado tienen que ir en este sentido, ¿sí? Y para que vaya en este sentido, este sería el del imán y este sería el de el bobinado, el campo del embobinado.
Bueno, entonces para que el campo generado por la corriente inducida en el embobinado se oponga al campo producido por el imán, tiene que tener esta dirección. Si utilizamos la regla de la mano derecha, entonces la dirección del campo lo van a dar estos 4 dedos y la dirección de la corriente nos la va a dar este dedo. Entonces, recuerda que la mano derecha es cierro y para donde quede direccionando el dedo es la dirección de la corriente y para donde quede direccionado los 4 dedos es la dirección del campo. Entonces, para que este quede entrando, yo tengo que cerrar en esta forma y la corriente queda hacia abajo. Entonces, podemos concluir que el campo del imán va en esta dirección y el campo del embobinado va en este. Se contrarrestan y es tratando de buscar un equilibrio. Esto sucede cuando el imán está atravesando el embobinado. Ahora, ¿qué pasa cuando el imán se devuelve por el embobinado? Entonces va a ocurrir algo como esto. Tengo el embobinado. Las líneas de campo siguen siendo las mismas. Las líneas de campo siguen siendo las mismas. Pero con una característica, que se están alejando. Entonces, en otras palabras, va disminuyendo el campo. Pero como el objetivo del campo producido en el embobinado es oponerse al fenómeno que está sucediendo allí, entonces ellos hacen lo contrario, no van a no dejar que se disminuya tanto ese campo del imán. Entonces ellos tienen que producir un campo, pero que ayude a sumar a este para que no se pierda el fenómeno que estamos teniendo aquí en el embobinado. Entonces el campo de la corriente o del embobinado tiene que ir en esta dirección. Y si hacemos lo mismo de la regla de la mano derecha, entonces ya la corriente no viene hacia abajo como acá, sino que tiene que venir hacia arriba. Esta sería la corriente inducida. Entonces, aquí podemos llegar a esta conclusión, que el campo del imán viene en este sentido y el campo de la corriente inducida en el imán también viene en este sentido. Sí, eso es a lo que tenemos que llegar en conclusión. En otras palabras, si utilizamos, es más o menos lo que nos dice la ley de Ampère. Ley de Ampère. ¿Qué nos dice la ley de Ampère? Ampère nos dice que la integral cerrada de el campo por un diferencial de área es igual a mu sub 0 por el I. En este caso, si yo aplico esto acá, este I es la corriente inducida. Y esta corriente inducida es la que produce este campo. Entonces, con la ley de Ampère estamos diciendo que esta corriente inducida produce este campo. Eso es lo que tenemos allí presente. Bueno, entonces después de haber visto la teoría de cómo se deduce la ley de inducción de Faraday, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Una es, la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la rapidez con que cambia con el tiempo el flujo del campo magnético que atraviesa el área que encierra la espira. ¿Eso qué nos quiere decir? Entonces, que esa fuerza electromotriz es directamente proporcional al diferencial del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Eso es lo que nos está diciendo esa primera conclusión. Una segunda conclusión que podemos llegar a decir es que la fuerza electromotriz inducida con el campo eléctrico y la corriente inducida
circulan en el embobinado de tal manera que se oponen a la variación del flujo magnético que las producen, o sea, al mismo campo que produce esa inducción de corriente. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que la ley de inducción de Faraday la podemos escribir de la siguiente manera: E inducido es igual a menos N. Este menos N sería la constante que me va a quitar este símbolo de proporcionalidad, donde N es el número de espiras. N es el número de espiras del cual está conformado el embobinado.